Quería hacer un paseo para distraerse. En realidad parece que iba a haber una mina. Se separó de César, seguido por un escudero. Juan se metió por una calle angosta que llevaba a la que se llamaba entonces Plaza de los Judíos y le dijo al escudero: espérame acá, y si no vuelvo en una hora, vete. Al día siguiente, los servidores de Juan comprobaron que no había llegado a sus aposentos. Le informaron al Papa. Y el Papa dijo que podía ser que hubiera pasado la noche con una dama, y a lo mejor para no comprometer a esta dama, ni tampoco a él, que después de todo era el padre, se había quedado a pasar el día en casa de la dama. Todo eso supuso el Papa, con el desayuno del con Papa. esa infalibilidad que lo caracterizaba. Que ¿Qué todavía papá? no lo caracterizaba. Todavía no lo caracterizaba. Qué papa copado, ¿no? Qué papá copado. El caso es que llegó otra vez la noche y Juan no aparecía. Entonces el Papa ordenó que lo buscaran por todas partes. Se hablaba de un atentado a la familia Borgia. Las tropas españolas y vaticanas corrían por las calles con las armas desenvainadas. Los Orsini y los Colonna, que también eran enemigos del Papa, se atrincheraron porque percibían que la iban a pasar mal. Al final encontraron al escudero de Juan, tan mal herido que no pudo hablar. Luego encontraron al caballo de Juan, que tampoco pudo hablar. No por valentía. Discúlpeme. Los estribos estaban forzados, como si alguien hubiera tirado con violencia. Finalmente, por la tarde se presentó un testigo. Se llamaba Giorgio Schiavino. Había pasado toda la noche en una barca amarrada al borde del Tevere para vigilar un cargamento de madera y contó que había visto a dos hombres salir de una calle angosta, que habían hecho una señal y entonces salió un jinete llevando un cadáver atravesado en la silla. Este jinete llegó hasta la orilla del río, cerca del vertedero de la basura, y tiró el cuerpo al agua. Bueno, se llamó a los pescadores y nadadores de la ciudad para que buscaran el cuerpo. Se prometió una recompensa y finalmente lo encontraron. Tenía 9 puñaladas, tenía. El Papa Alejandro se encerró en sus aposentos y no comió ni vio a nadie por 2 días. Después tuvieron lugar los funerales, el cuerpo fue inhumado en la capilla de Santa Lucía. Era la sepultura que Vanosa, su mamá, tenía reservada para ella. Bueno, empezaron a buscar a los asesinos. Algunos acusaban a los Orsini. El asesinato se había cometido en un barrio de Roma poblado por clientes de los Orsini. Pero además los Orsini podrían haber vengado la muerte de su jefe Virginio, ya citado. En fin, otras pistas indicaban que el asesinato podía haber sido cometido por los maridos y padres de las muchas mujeres que Juan amaba en Roma. Se señaló al conde Antonio María dalla Mirandola, que se había mostrado irritado por un desliz de su hija con Juan. Y bueno. Pero lo que nadie decía era que a lo mejor los celos de César Borgia podían explicar esa muerte. Alejandro VI dio por terminada la investigación. Terminó la investigación, dijo. Dijo también que era él culpable de haber irritado al cielo por su mala reputación y la de su familia, y declaró que quería pedir perdón por su conducta. Garantizó la seguridad de sus enemigos. Bueno, juró que iba a ser bueno, y por un tiempo él y César fueron buenos, pero después no. Se cansaron de esa inacción y volvieron a las andadas, pero el crimen de Juan no se aclaró nunca. Esta es la historia policial que queríamos contar esta noche. Hemos ido a la discoteca, le hemos contado esta historia al discotecario para ver si se le ocurría algún disco, pero me dijo, no, primero usted tiene que hacer una dedicatoria. Así que, Jorge Dorio, ¿a quién quiere dedicar esta historia de crímenes? Después de tantas noches, querido Alejandro, que hemos venido trajinando la vida de los Borgia, y pensando en esa época, ese final del siglo XV, comienzos del XVI, que empezó a traer españoles de a poquito, de a puñados por estas tierras, me parece pertinente desviar la dedicatoria de los protagonistas estrictos de este relato y depositarla en aquellos que, lejos de meterse a intrigas
palaciegas, asesinar primos o asesinar hermanos, o cazar gatos y perros por ahí, se dedicaban a la lenta tarea del arte. Estoy pensando en los Buonarroti, Claro. en aquellas personas que quizás en posiciones incómodas se ponían a pintar en los cielos rasos aquellas cosas que seguramente habían sucedido en el cielo, si es que ellos creían en esto. Y pensar que esa gente que transcurrió buena parte de su vida en oscuros callejones iban a poder finalmente hacer de este mundo una cosa un poco mejor que la que habían encontrado, e iban a marchar por las avenidas de la historia, aunque su vida real, hubiese transcurrido en esos oscuros callejones. Bien, entonces a los Buonarroti, a Leonardo, a los Mantegna, todos esos tipos que dice usted, le dedicamos este tanguito que se llama Nieblas del Riachuelo, en homenaje al río Tévere, en cuyas aguas, entonces por lo menos bastante contaminada por la basura, arrojaron el cadáver de Giovanni de Gandria. Chao, Juan. Adelante. Turbio